Y Jorge Trócoli, ¿cómo estás? Hola, Tito, buenas tardes. Un placer. Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Un placer saludarte, Jorgito. ¿Cómo va eso? Bien, bien. Sí, acá estamos ahora, en este momento de descanso. Ya escuchaba lo que decías y bueno, y pensando que más tarde tengo que ir a entrenar a los chicos de reserva a San José. Ah, mirá, trabajando ahí en el club. Entonces todo esto que yo estaba diciendo, de alguna manera, lo tenés, ¿no? Sí, es todo cierto, lo que vos decías es así. Es todo cierto. Y la verdad que los muchachos laburan, esa es la palabra, laburan. Sí, seguro. Jorge, ¿cómo empieza tu carrera futbolística? Y mirá, yo jugué siempre en Boca. Cuando, en la época que yo firmé, un tío mío que vivía al lado de mi casa, Marcelo Alaimo, que era conocido, que fue claro, presidente también de la Liga de Fútbol, nos llevó a firmar a varios chicos del barrio, a mi hermano, a mí, y bueno, y así empezamos, ¿viste? Jugando en quinta división. Uh-huh. Además de estar prácticamente todos los días entre la calle y el potrero. Uh-huh. Yo recuerdo, Jorge, recuerdo lo que era lo que significaba cuando firmaban, ¿no? Es decir, el firmar para el club. Tenés que ir a la liga a firmar, ¿viste? Para que ya eras parte del club, y te daban el carnecito con la fotito. Digo, era hermoso lo que se sentía en ese tiempo. Sí, Tito, sí, era ya vos estabas dentro de un club, no era lo mismo que jugábamos todo el día. En esa época teníamos la calle de tierra y pasaba un auto cada 2 o 3 horas si pasaba, y no había moto, no había alguna bicicleta, entonces jugábamos en la calle, y si no teníamos el potrero ahí a una cuadra de mi casa, ahí al lado de la vía, y bueno, y jugábamos, y después sí, ir a un club ya te cambiaba todo, aunque eran otras épocas, viste, no era tampoco lo que es ahora ir a un club. Claro. Y bueno, pero así fue, no sé, fueron pasando los años y seguí siempre en Boca como jugador. ¿Recordás quién fue tu primer entrenador en inferiores? Sí, era muy conocido en esa época, era Pepe Ciapina, que iba en bicicleta con las bolsas. Ajá. Y bueno, y llegaba con 2 bolsas, no sé, ir a la cancha de Chacarita o a la cancha de Atleti, que eran las más lejos. Y bueno, y así era en general. En otros clubes te van a nombrar, yo te digo, lo recuerdo, y a lo mejor por ahí algún otro de los muchachos, no sé si has hablado con alguno de esto y te habrá nombrado, de Carlito Bergamasco, hacía lo mismo en Piazza, claro. Mastro Pierro en Chacarita, no sé, había gente en todos los clubes que hacía prácticamente lo mismo, que se recorría las canchas, recorrían los potreros buscando chicos. Claro. Y bueno, y así fueron pasando los años. Uno después de eso era en quinta, después en cuarta. Quinta y cuarta eran las divisiones que jugábamos los sábados, las divisiones inferiores. Claro. Después se agregaron más o menos en esa época, cuando a mí me tocó firmar, era que agregan la sexta. Uh-huh. Que al principio jugaban los domingos a la mañana, o sea, creo que el primer año. Después la fueron agregando y después fueron cambiando los nombres, y también por ahí las edades un poco, era distinto, eran distintas edades, y bueno, y así va pasando hasta llegar a primera. Esto que se destaca tanto ahora, ¿viste? Del scouting, como se dice, de los captadores de talentos. Digo, ¿esto es más viejo en el fútbol? Hubo toda la vida gente que se dedicó a recorrer los potreros buscando pibes que jugaran diferente. Sí, y sabían las edades. Nosotros después, por ahí, cuando nos encontramos con los muchachos también de esa época, y decimos que... Claro, Pepe Ciapina, que era el técnico de nosotros, en esa época le decían, más que técnico, eran como delegados, y se los conocía todo, y las veces que sacaba los puntos, porque, no sé, de alguna forma, o le enganchaba, le decía, nosotros esto lo recordamos siempre, decía, pibe, qué bien jugaste, ¿cuántos años tenés? Y el chico capaz que decía 16,
Dice, 16, mirá. Y era hasta 15, dice, bueno, a este mañana le sacamos los puntos. Eso era viste, clásico, que Claro, pasaba. claro. Sí, se sabían absolutamente todo. Sí, tenían, no sé cómo, pero los conocían, porque les preguntaban, andaban por los potreros, o veían que jugaba algún chico, si no era en potrero, o en la calle, como te decía, ¿viste? Y bueno, y se quedaban mirando un rato y veía. O sea que no precisabas por ahí, no precisabas saber tanto para darte cuenta quién juega bien y quién juega mal, ¿viste? No, aparte No estaban es tanto los misterio. dirigentes de antes, eran muy bichos, estaban atentos a todo. El otro día contábamos la historia de aquel campeonato en el que Alumni le protesta un partido a Piazza por la inclusión de Jettel y le termina ganando el título cuando Atlético Tapalqué ya había dado la vuelta olímpica. Digo, ¿no? Sí, eso lo recuerdo bien porque lo conocía, y incluso alguna vez jugamos juntos con el mono Echete, que fue el de ahí, el de toda la cuestión, Claro. porque no, en esa época tenían que firmar, cuando cumplía 18 años tenía que ir a la liga y firmar otra vez, Claro. o llevar el documento, tenían que registrar el documento, algo así era. Y bueno, y le sacaron los puntos. El mono no lo registró, pero fíjate vos, los dirigentes de Alumni estaban atentos a todo. Sabían todo. Claro. ¿Cómo sabían que no había ido a llevar el documento, que no había registrado la firma? Bueno, viste, son... tal vez eso ha ido, no sé, aparecieron otras cosas, desaparecieron. Claro. Eso, como ser en Boca, había un dirigente como don Ricardo Infantino, que que era el fundador del club, y estaba permanentemente, si no era presidente, estaba en la comisión, y la locura de él era el fútbol. Claro. Entonces la preocupación de él era tener un buen equipo el domingo, ponerle ya, yo te hablo de primera, Sí. pero en las inferiores también, iban todos los partidos, y conocían a los chicos, y Claro. no sé, y a los rivales también. Sí, sin duda. Eran épocas donde teníamos menos cosas, pero a la vez la información era la misma. Jorge, Boca tuvo algunas figuras que son históricas. Se lo comentamos a los más pibes por ahí, o a los que no tienen tanta edad como nosotros. Tuvo un equipo de oro allá por el 54 con Víctor Marcovecchio, el Mono Ferrando, Boschi, De Bries, en fin, Poroto Echeverri, Dereté y tantos otros. Digo, tuviste contacto con muchos de ellos, ¿no? Sí. Bueno, ellos salieron campeones justo el año que yo nací, del 54 fue el equipo, es un equipo que se recuerda, que yo todavía creo que me lo recuerdo todo de memoria, sí, a ellos los conocía. Claro, porque después muchos de ellos trabajaron en el club. Creo que me lo acuerdo todo. Era Pata Canevelo, Poroto Echeverri, Dereté, Trovato, Mingarro y Campos, Cadevila, Marcovecho, Ferrando, Boschi y De Brie. Es un equipo Equipazo. que quedó en la memoria de todos. Y a la mayoría sí, yo los conocí, todo. iban también mucho al club, porque en esa época, aparte de que jugábamos, íbamos al club. Claro. Y ahora prácticamente eso no existe, o existe muy poquito, porque no los clubes ya no son lo que eran antes, que era la cantina, ¿viste? Y jugar a las cartas o al yo me acuerdo de haber ido a acompañar a mi viejo un par de veces a Alumni, donde donde hoy está donde estaba el restaurante, digamos, que después lo supo atender Barbieri. Ahí había billar a 3 bandas, estaban los viejos jueguitos electrónicos, había mesas de cartas, y ahí se congregaba mucha gente. La gente del club se congregaba todos los días ahí. Supongo que en otros clubes pasaría lo mismo, ¿no? Era en general, en todos los clubes más o menos parecido. Mi viejo iba a jugar al billar, pero era de Athletic, era canalla, pero bueno, igual le gustaba, ¿no? Por lo que se movía ahí, por el ambiente. La verdad que era otro tiempo. ¿Y dónde entrenaba Boca en aquella época? Porque la cancha la tuvo en el 80 recién, ¿no? Sí, 80, 81, por ahí creo que fue la inauguración, no me acuerdo si fue 81 o 82. Y antes entrenábamos, yo te digo, salíamos del club y íbamos ahí a la plaza de la estación, o si no, a veces íbamos a entrenar
al parque, cuando había alguien que nos llevaba, juntaban, no sé, 2 o 3 camionetas o algún camión, y íbamos al parque o al bañario. En otra época íbamos, ya después fue esto a la Cerámica San Lorenzo, que tenía una cancha muy linda, y íbamos en colectivo, me acuerdo, en una época. Y también, si no, yo te digo, en divisiones inferiores, creo que nunca entrené, creo que no sé, por ahí alguno me va a decir, sí, ¿te acordás que entrenamos? No, en la división inferior no, nos juntábamos, no sé cómo, pero nos juntábamos, averiguábamos en qué cancha se jugaba, y era así. Claro. Y tal vez estábamos en desventaja con algunos. Pero ¿y cómo hacían para saber el técnico de qué jugaba uno, de qué jugaba el otro, cuáles eran sus cualidades, ¿cómo sí, pues ya los conocía, y íbamos siempre, generalmente eran los mismos, no había. Ahora vos tenés más suplentes que titulares casi, ¿viste? Vos tenés el banco lleno de jugadores. Claro. Y antes no, antes eran, no sé, 2 cambios, creo, 2 cambios. Después fueron 3, no hace tanto. Sí, es cierto. Y a veces completaba 11. Bueno, así todo, sin cancha, vos fuiste parte, Boca sale tricampeón del fútbol azuleño, ¿no? Sí. Y sí, el 72, 73 y 74. Yo jugué pocos partidos, yo todavía en esa época jugaba en las inferiores. Claro. Cuando más jugué pero estuve siempre en los planteles. Sí. Jugué en el 73, jugué varios partidos. Ahí, en el 73 es cuando, esto lo recuerdo bien, porque vuelve Casella, el director técnico, había salido campeón en el 72, después no sé qué pasó, y bueno, teníamos otros técnicos en el 73. En esa época entrenábamos en el parque, me acuerdo que íbamos, no sé cómo, pero entrenábamos cómo íbamos, pero entrenábamos en el parque. Y Boca no iba bien, estaba peligrando de clasificar. Y me acuerdo que vuelve Casella, Alfredo Casella, vuelve en el 73, y estábamos jugando en cancha de Piazza, jugábamos contra Piazza, y bueno, y me hace quedar de suplente, y yo entro, Boca perdía 3-1, y yo en esa época jugaba donde más jugaba era puntero izquierdo, o en el medio o por la izquierda. Y bueno, y al ratito hay un penal, nos ponemos 3-2, y cuando ya estábamos en descuento, hay un centro, la rechazan, yo estaba parado fuera de la media luna, agarro un voleo que nunca más, por eso lo voy a acordar mientras viva, porque no hizo todo como eso, no. Y la pelota entró en el ángulo arriba, pero fue un golazo, toda la gente, todo enloquecido, empatamos 3-3, y creo que de ahí Boca no perdió después. No perdió más. Después fui jugando partido y Boca sale campeón. Mirá 23. Así que ese gol fue fundamental. Y para algo sirvió, por lo menos para no perder ese partido, y de ahí Boca arrancó después otra vez, y bueno, y es campeón, y sale campeón después en el 74 otra vez. Qué locura las calles, ¿no? Cuando Boca salía campeón. Y mirá, yo me acuerdo, creo que fue el primer campeonato en cancha de Chacarita en el 72, que íbamos en camión, todos los jugadores, todo arriba de yo tengo camiones, fotos íbamos adelante y atrás veíamos la cola, no sé, llegaba pero lejísimo, sí, impresionante. No sé de dónde había salido tanta gente, tantos hinchas. Es cierto. ¿Y en qué año dejás de jugar, Jorge? Y jugué hasta el 87 más o menos. Había firmado en el 69, creo que era. Años. Yo jugué casi 20 años. Una vida. Sí, y después, bueno, de ahí nomás yo seguí dirigiendo, porque ellos querían que yo dirija. O sea, yo capaz, tal vez hubiera jugado algún año más. Y yo me estaba entrenando y me lesiono, estaba en Laucha, García, Roberto. Estaba de técnico y yo quería jugar, quería seguir jugando. Bueno, y tuve un desgarro y ya de ahí eso me paró, y bueno, querían que yo dirija. Y fui dirigiendo como 4 o 5 años con la reserva. Después estuve en primera, pero mucho después. Así que estuve ligado al club por muchos años. Y hasta hace poco estuve en el año, no sé si fue cuando, después de la pandemia que se suspendió, yo estaba con los chicos de la reserva, estábamos. Y estuve con un juvenil ahí hasta el 21, por ahí 22 estuve. Bueno, y ahora he estado en otro club, y también entre medio estuve en otros lados.
pero siempre en Boca estuve ligado toda la vida. Claro. Y bueno, en esos años 80 todo le costaba a Boca, ¿no? Y era otra época, pero igualmente traía jugadores siempre. Vos fíjate que el arquero Lopardo estuvo en los 3 campeonatos y después siguió viniendo otros años más. El Tigre, ¿de dónde venía el Tigre Lopardo? Lopardo, ellos vienen acá por el servicio militar. Claro, como pero muchos. Cuando llega Azul, calcula que antes era también otra cosa, los soldados eran en esa época de 20 años, 21. Y él jugaba en All Boys. Cuando viene acá era de All Boys. Y viene después el otro año que viene Tropiani, Rómulo Tropiani era de Ferro, era el capitán de la tercera de Ferro. Mirá. O sea que estaba muy cerca de la primera. Y bueno, le toca el servicio. Juan creo que era de Almirante Brón. Sí, como les ha pasado a muchos, como le pasó a Rolando Irusta, como le pasó a Leguía en el 48, claro. Venían a hacer el servicio militar. Increíble, en algunos casos jugadores de primera división. Sí, jugadores que prácticamente, y así pasaba también en otros clubes. Les tocaba Azul y para no quedar parados y para jugar se enganchaban en algún club local. Jugaban, sí, y jugaron, y después hubo en otros años, no sé si vos te acordás de Sliwa, del polaco Sliwa, que fue árbitro de primera división. Sí, claro. Él también. Él se jugó en Boca. Él fue después, eso fue en el año, él viene en el 75. Claro. Y después volvió en el 78, creo que fue. Pero venían otros jugadores también, venían de que habían jugado, también eran de ahí, de alrededor de Buenos Aires, ¿viste? En equipos de la B, algunos. Y bueno, mirá, yo me acuerdo cuando yo hice el servicio, a mí me tocó entre el año 75 y 76, y yo llegué a firmar, también llevé a Boca 2 o 3 jugadores, uno era Luján, que jugaba en la tercera de Banfield, Romero, que era de los Andes, jugaba en los Andes, después había llevado otro muchacho, Arista, que era de San Lorenzo de Mar del Plata. Mirá. O sea, todos jugadores que estaban, si no eran en reserva, primera, que ya venían jugando. Mirá. Y bueno, y así, no sé, en todos los clubes pasaría más o menos claro. así o algo parecido. Sí, claro que sí. Bueno, y para terminar, ¿cómo viviste este título del 2016, que Boca vuelve a ser campeón después de muchísimos años, con todo lo que le cuesta a Boca, ¿no? Poder pelear un campeonato y ahora con esta obtención del regional. Sí, mirá, en el 16 sí, lo fui a ver, la mayoría de los partidos. Ahí creo que no me acuerdo si estuve en algún equipo. Creo que después en la última parte yo estaba en Atleti. En la reserva estábamos con el Coqui Ivanov en Atleti. Y estaba con la reserva. Y también, y fíjate que habían pasado 42 años, creo, desde el último campeonato. Son muchos años, toda una vida, sí, prácticamente una vida. Y sí, viste, ver otra vez Boca campeón parecía algo que, como pasaban los años, que iba a ser imposible. Y bueno, y ahora ver que gana un torneo regional cuando menos, creo que se pensaba mucho menos que podía llegar al campeonato, porque Boca no llega bien al último partido, principalmente al último partido, visitante, en Olavarría, con todas las cosas que se dicen del fútbol de Olavarría, como tomando, la mayoría lo toma como que es un fútbol muy superior al nuestro. Sí. Y quedó demostrado que no. Lo que tienen es otra infraestructura, eso es cierto. Digamos, sí, porque, no, seguro. No, porque vos tenés embajadores, tenés si vos ves la cancha de Racing, la cancha de Estudiantes, la cancha de Ferro mismo, acá nosotros no tenemos esa infraestructura. Eso por un lado. Y por otro lado, ellos manejan otros presupuestos, ¿viste? Eso es otra seguro, realidad. eso sí. Es de entrenar 2 veces por día. Manejan otros presupuestos, claramente. Llevar jugadores porque acá hay muchachos que van a jugar actualmente a Olavarría y que ganan mucho más que lo que puede ganar en Azul. Sí. Y son más profesionales siempre, pero bueno, viste. Pero después, en los mano a mano somos 11, siempre son 11 contra 11. Claro, eso se ha equilibrado bastante.
y ahí sí, por eso, si no Boca no podía haber ganado tampoco. Seguro. Después no sé, que después que tener suerte tenés que tener en todos los partidos, no solo en una final. Y bueno, se dio otro campeonato y bueno, y ahora está el festejo, ahora tienen que festejar, hay que festejarlo. Jorgito, te mando un gran abrazo, ha sido un placer hablar contigo, muchas gracias. Bueno, no, al contrario, gracias a vos y bueno, vos siempre estás muy informado y te acordás de todo. Muchas gracias a vos, Tito. Abrazo.